Muy bien, en estos momentos está habilitado el chat para que puedan elaborar sus respectivas consultas al ministro de Hacienda. Aguardamos entonces sus respectivas consultas para que lo puedan elaborar en el chat. No, está esperando el ministro que le lleguen las primeras preguntas, ¿verdad? Porque es vía Zoom y cada periodista interesado en la conferencia tiene que, por supuesto, a través del chat enviar la pregunta para que el que está oficiando de maestro de ceremonia, de coordinador, digamos, le formule la pregunta. La consulta de Mari López. Para aclarar, el presidente ya promulgó la extensión de ley de emergencia y ya entra en vigencia. Asimismo, ahora el presidente firmó, como decía, la ley 6.770. Con esto la ley queda promulgada, eso se publica en la Gacetilla Oficial y a partir de ahí ya queda automáticamente en vigencia. Tenemos otra consulta de Unicanal. ¿Con qué se financiará el nuevo plan de contingencia? ¿De cuánto es el monto exactamente? ¿A qué sectores afectará? Bueno, el plan de contención social y consolidación económica establece la continuidad de una serie de acciones que viene llevando adelante el gobierno nacional para la atención de la pandemia. En ese sentido, se tienen previstos destinar a este fin unos 365 millones de dólares que van a ser destinados, por un lado, a asegurar los recursos financieros para el Ministerio de Salud, para asegurar el cumplimiento de los programas y proyectos que están incorporados dentro del presupuesto nacional, como así también de algunos programas sociales. Y por otro lado, como decía, dar continuidad a algunos programas de ayuda a trabajadores, tanto formales como informales, como así también a las empresas. Y en ese sentido se tienen previsto destinar unos 45 millones de dólares para el IPS, para seguir asistiendo a los trabajadores formales que son suspendidos en sus empleos. Por otro lado, también se destinan unos 25 millones de dólares que van a ser utilizados como garantía o para garantizar préstamos bajo la herramienta del FOGAPI, de manera a llegar con mayores recursos para el financiamiento de los sectores económicos, principalmente dirigidos a las pequeñas empresas. También unos 20 millones de dólares que van a ser destinados a un fondo fiduciario también para este fin, ¿verdad? Para seguir entregando recursos financieros a las empresas para que puedan tener disponibilidad tanto de capital operativo como así también para la reactivación económica. Y por otro lado también se tiene pensado subsidiar el consumo de energía eléctrica de las empresas y de los sectores de las áreas de gastronomía, de eventos, de bares, etcétera, para lo cual se destinan unos 8 millones de dólares. El subsidio sería del 50% hasta por 6 meses y el otro 50% se va a pagar de manera diferenciada o de manera postergada a partir del año que viene. Y asimismo otras acciones también que están incorporadas dentro de esta ley, como decía, que buscan dar un alivio, una asistencia a trabajadores y a empresas. ¿Cómo se van a financiar? ¿Cómo se va a financiar este plan? Por un lado, a través de reasignaciones que vamos a realizar dentro del presupuesto, como así también utilizar recursos no comprometidos de distintos organismos y entidades del Estado. Por otro lado, también a través de una capitalización que realiza el Fondo Monetario Internacional a los países miembros y dentro de los cuales el Paraguay va a recibir esta capitalización por un monto cercano a los 250 millones de dólares. Y finalmente también se solicita una autorización de emisión de bonos del Tesoro por 25 millones de dólares que van a ser utilizados para garantizar los fondos de garantía, el FOGAPI, que entrega préstamos a las MIPYMES principalmente a través del sistema financiero. Entonces estas son las tres fuentes de financiamiento de este plan de contingencia económica y social mencionado.
Muy bien, acá continuamos con las preguntas al ministro de Hacienda. Tenemos dos consultas de Mari López. La ley de consolidación económica aún no ha sido analizada en el legislativo y ahora piden que sea estudiada en la brevedad posible o ya fue aprobada. Y la segunda pregunta, en vista de la firma del decreto por parte del Ejecutivo que extiende la situación de emergencia, ¿qué tan necesaria es el pronto análisis del proyecto de ley de consolidación económica? Bueno, con relación a la ley presentada por el Poder Ejecutivo, como mencioné, en la presentación misma se solicitó al Congreso el tratamiento de urgencia conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución Nacional, ¿verdad? Esta ley hoy está en estudio en la Cámara de Senadores. Nosotros hemos ya socializado esta ley con los miembros de la Comisión de Hacienda y creemos que es urgente el estudio y aprobación de esta ley porque, como decía, la idea es dar continuidad a varias de las acciones que viene llevando adelante el gobierno nacional para asistir tanto a trabajadores como a empresas afectadas por esta pandemia. Muy bien, ahora tenemos otra pregunta de Unicanal. Esas reasignaciones, ¿a qué carteras afectarán? ¿Ya está todo esto? Sí, previamente a la presentación de la ley dentro del Ministerio de Hacienda estuvimos analizando distintas alternativas de reasignación y obviamente esto va a afectar a varias carteras, ¿verdad? Acá lo que nosotros planteamos es direccionar recursos a la atención de esta emergencia y priorizar obviamente la atención de la salud y también de la contención social, ¿verdad? Entonces, este es un ejercicio que ya lo hemos realizado y obviamente por eso hemos incorporado dentro de esta propuesta de ley las autorizaciones al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Hacienda a poder implementar estas reasignaciones y redireccionar estos recursos hacia los sectores mencionados. Seguimos esperando por más preguntas en el chat. Lo pueden elaborar ahora mismo. Vamos a aguardar por más preguntas. Continuando con Unicanal, no mencionó qué carteras específicamente. Bueno, eso se va a ir informando a medida que vayan saliendo los decretos respectivos. Ahora, la ley otorga una autorización general, como mencioné, al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Hacienda, pero obviamente para realizar o impactar estos redireccionamientos dentro del presupuesto general de la Nación, esto se va a realizar a través de decretos del Poder Ejecutivo y ahí específicamente se van a explicitar a qué carteras o a qué sectores afecta este redireccionamiento de recursos. Ahora otra consulta de C9N. ¿Para cuándo se debería aprobar la ley de este nuevo monto? Nosotros esperamos que esto se pueda dar en la brevedad posible, ¿verdad? Como decía, la idea es dar continuidad a los programas de ayuda como la entrega de subsidios a través del IPS y otras acciones que está llevando adelante el Ejecutivo. Así que para nosotros es imperante que esta ley pueda ser, como decía, analizada, discutida y obviamente aprobada en la brevedad posible. Bueno, Silvio, ya ¿algunos puntos? Ya fue promulgada la ley Sí. que extiende hasta el 31 de diciembre de este año la ley de emergencia sanitaria y lo último que decía el ministro Llamosa es que urge al Ejecutivo que el Congreso apruebe este reordenamiento, digamos, esta concesión, el destino de 365 millones de dólares. Que incluye nuevamente una emisión de bonos, por ejemplo. Y algún redireccionamiento de recursos. Sí. Y de estos 365 millones de dólares hay que recordar que al menos 265 millones son para salud. Bueno, vamos a ver qué tratamiento tiene esto. Va a merecer amplio debate seguramente, considerando sí. las posiciones. Y la coyuntura política misma. Así mismo.